tal, amigos? Miren qué bonita esta trama. Es una trama que les puedo asegurar me quitaba el sueño. Quería hacerla, quería hacerla, quería hacerla divina, porque imita lo que sería como una especie de rosetita, una rococó. Preciosa y bueno, acá está, la saqué en distinto hilado. Esto para, no sé, una musculosa, la manga de una remera, la manga de un suéter si la tejen con alguna lana más gruesita y se tejen un pullover muy bonito abrigado y le combinan un caladito para las mangas. Y la verdad, divino. Una bufandita, una chalina para un chal, lo pueden hacer en forma rectangular o en forma triangular también. En definitiva es una en punto red de cadenas, pero entre esa red de cadenas hacemos estas rosetas que son alucinantes. A mí me tenían loca de amor, las quería hacer y bueno, acá las saqué. Esta está tejida con un cashmilón de verano así doble, pero ven, es más finito, así que con una aguja finita. Y esta otra está combinada con este hilo de algodón finito y esta lanita, porque estoy haciendo muestras y estoy pispeando a ver qué es lo que más me gusta. Esta lana preciosa que no estoy muy segura, pero creo que es de mía, no estoy muy segura. Tiene como vetitas, muy muy bonita esta lana. Y ahora voy a jugar con esta nueva muestra, con esta otra que pobre, miren cómo está la madejita, pero también es una lana muy bonita que solo Dios sabe qué marca era, no me acuerdo, quizás alguna de ustedes o alguno la reconozca. Es matizada entre el durazno y el color crema, divina. Entonces con esta doble y una aguja número 3, podría ser una 4, podría ser una 4,5. Ustedes jueguen, prueben, hagan sus pequeñas muestras. Acá tengo otra matizada que es cashmere de verano, también doble. Podría poner, agregar una hebra más y hacer una pequeña muestra, también quedaría divino. Me gusta mucho con un degradé. Vamos a probar ahora cómo queda. Es un punto fantástico, divino, me encantó. Para una musculosa ni hablar, pero ahora acá en la Argentina estamos en invierno y donde vivo yo hace un fresquete bárbaro, pero igual no le tenemos miedo al fresquete. Vamos a hacer estos calados que quedan divinos. Es un punto precioso y la cosa viene así. Tienen que calcular múltiplo de 5 más un puntito. Y ahí arrancan. Y después si se animan a cambiar, obviamente ustedes jueguen, practiquen, hagan sus propias muestras y vayan agregando lo que quieran. Bien, lo vamos a correr un poquito. Divino el punto y miren, yo tengo la aguja 3. La lana parece bastante gordita para esta aguja, pero me gusta cómo queda, como ajustadito con este número. Podría ser un 3,5 tranquilamente. Entonces, voy a hacer una pequeña muestra como esto de 25 puntos más 1. En total, 26 cadenas y arrancamos. Listo, acá tengo mis 26 puntitos, es una pequeña muestra. Esta base de cadenas es como para empezar a hacer una pequeña muestra, pero esta base de cadena puede ser vareta, puede ser media vareta, puede ser una hilera de puntos bajos, puede ser que ustedes vengan tejiendo y arrancan recién ahora con los arcos de cadena en la base que tengan. Yo elegí hacer una base de cadenas como aquí, pero puede ser cualquier otro punto. Bien, tengo un puntito ahí, voy a hacer una cadena y en este primer punto, un punto bajo. Y ahora vamos a tejer arcos de 5 cadenas. 5 cadenas. Voy a saltar 4 puntos, o sea, a partir de este punto bajo, cuento 4 de base, 1, 2, 3, 4, en el quinto vuelvo a tejer un punto bajo. Entonces voy a ir formando mi primera hilera de arcos. Así vamos a ir repitiendo hasta obtener el largo que ustedes necesiten para el proyecto. Obviamente que tengan en mente que puede ser desde prendas hasta, no sé, quieren hacerse un bolsito calado, también podría ser tranquilamente. Pero bueno, va para todo. 1, 2, 3, 4 puntos de base en el quinto, cierro mi arco. Así hasta terminar.
Ahí terminé, obviamente ustedes van a hacer el largo necesario como les mencionaba. Ahora voy a hacer una cadenita giro y contando esta cadenita tejo 2 más porque va a ser mi vareta de orillo. Ahí. Pueden hacer, si quieren, 2 puntitos de orillo y construyen una pared de tejido un poquito más gruesa. Pero para mí con una vareta es suficiente y sobre todo para hacer la muestra. Después ustedes van a jugar con sus ideas y le van a agregar lo que quieran. Bien, una vez que hago mi vareta, ahora voy a hacer 3 cadenas más. 3. Y vamos a empezar a hacer esta roseta sobre el arco de cadena. La roseta nosotros la vamos a construir del lado, quedaría al lado del revés del tejido. Y cuando lo giramos, la roseta se va a ver de esta manera, así de bonita. Pero nosotros la vamos a construir del lado del revés. Cuando regresemos con los arcos, ahí recién vamos a ver el frente de esta roseta. Entonces, ahí vamos. Parece complicado. ¿Qué les aconsejo? No sé si aconsejar, mejor dicho. Es prestar atención. Lleva unas vueltitas, pero no es nada difícil. Nada difícil. Miren lo que vamos a hacer. En principio, un punto bajo. Ahí. Y esta hebra la vamos a estirar. ¿Cuánto la vamos a estirar? Aproximadamente entre 9 y 10 centímetros. Ustedes pueden medir, yo por ejemplo, depende con la aguja que estuve tejiendo, calculaba la medida con mi aguja para que me sea más práctico. Entonces, ¿hasta dónde calculé con mi aguja? Hasta aquí. Esto sería mi marca. Ustedes pueden medir primero unos 9, 10 centímetros con alguna cinta métrica y luego lo marcan en su aguja con alguna cintita, alguna cinta scotch, algún marcador. No arruinen la aguja. Simplemente hacen una pequeña marquita para saber dónde nosotros nos vamos a detener al estirar esta hebra. Yo me voy a guiar con la pancita de mi aguja divina que hacemos acá en el taller. Pero, por ejemplo, les voy a mostrar. Yo tenía, por ejemplo, la del cactus que hice, la rosada. Entonces, cuando yo estiraba, yo calculaba más o menos en el cactus, que también lo, lo hacemos en el taller. Bueno, más o menos calculaba ahí entre unos 9 o 10 centímetros. Ustedes tienen las agujas comunes, bueno, le hacen una pequeña marquita calculando más o menos esa medida. Y ahora les voy a mostrar por qué. Porque este rulón que hacemos aquí, vamos a hacer así. Yo lo voy a soltar. Esta hebra, que es la que vamos a cerrar luego el punto, siempre nos va a quedar ahí detrás. Y este rulito yo lo voy a ayudar y lo voy a traer ahí, hacia adelante. Porque ahora lo tengo que enganchar y llevármelo a hacer 2 veces una vuelta. ¿Cómo va a ser las 2 veces? Tiene que venir la aguja por detrás del arco, por encima de este otro arco y por detrás de este otro. Miren cómo lo crucé. Ahí. Recién ahí voy a enganchar mi rulito y me lo voy a traer. Ahora les voy a mostrar otra forma. Ahí. Lo puedo ayudar con el dedito. Ahí los voy. Cuando hagan unos cuantos, no saben que se van a poner re ágiles. Ahí ya lo emparejo y sigo tirando de esta hebrita. Acá me va a quedar el primer rulito. Esto pertenece a la base de la florcita, de la roseta. Este rulito yo lo puedo ajustar un poquito más, no importa porque después igual lo vamos a emparejar y tiene que volver a dar una misma vuelta. Entonces yo me ayudaba así, lo giraba un poco con la mano. Ustedes tienen que ir por atrás, por encima y por detrás, pero lo pueden hacer en 2 veces. Miren, empiezan acá, agarran el rulito, lo traen, después vienen acá, agarran el rulito y se lo llevan. Eso lo pueden hacer también. Entonces ahí estamos enroscando 2 veces. Ahí tenemos una, que era la primera, y 2 era la segunda vuelta. Y el rulito que me queda por detrás del arco.
Entonces, con mi aguja voy a ir por detrás, lo engancho, vengo hacia el primer vuelta, hacia la segunda vuelta, sostengo mi tejido y con la aguja tironeo un poquito para que los tres rulitos queden como lo más parejo posible. No vamos a tironear para luchar que el punto me quede una igual a la otra porque no existe. Esto es un trabajo artesanal, tómenlo de esa manera. Bien, ahora sí, voy a ir en búsqueda de mi hebra, que quedó ahí colgada, esperando. Engancho, paso por los tres rulitos, ajusto con una cadenita y ahora yo ya terminé mi roseta. De este lado se ve como que no tiene forma, pero cuando lo giremos se va a ver la roseta. Ahí, ¿ven? Divina. Ahora sí vuelvo a hacer un arco de 5 cadenas. Recuerden, acá hicimos la vareta de orillo y un arco de 3, porque estamos muy encima de este primer arco. Pero los que vienen en el centro son todos de 5. Ajusté con mi cadenita, ahora hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy al arco que sigue, nuevamente un punto bajo. Tengo mi rulo, que va a ser mi futura rosa. Entonces, ¿qué hago? Lo estiro. Calculo a ojo más o menos que era mi medida, pero me vuelvo a fijar con mi aguja como para que quede más o menos la misma distancia. Recuerden, es un trabajo artesanal. Y este sobre todo lo tenemos que hacer con muchísimo amor porque con cada una de las rosas tenemos que hacer toda esa voltereta que realicé recién. Bien, tengo ya la medida, suelto mi aguja. Me queda el rulito. Con mi mano yo ayudo. Yo lo hice así, me parecía práctico. Este lo dejo ahí en suspenso. Y otra vez, entran por atrás y por encima de este y por detrás de este. Y si no, lo hacen primero acá, engancho lo traigo, como tengo hebra doble, tengo que enganchar 2 seguro. Ahí. Y después voy por detrás, engancho y me lo llevo. Lo pueden hacer así en 2 veces o directamente pasan la aguja por detrás, por encima y por detrás y lo hacen de una. Ajusto un poquito, no aprieto, siempre con suavidad y mucho amor, sobre todo las cosas. Bien. Di mi primera vuelta, ahora con este rulo que me queda largo, voy por la segunda. Y otra vez, engancho y lo paso, voy por aquí atrás, engancho y lo paso. Una vez que ya pasé 2 veces, tengo el rulo aquí, voy con la aguja por detrás, voy en búsqueda del primer rulito que está ahí y el segundo. Ajusto con los deditos y presiono un poquito hacia arriba como para que estos tres estén a la misma altura. Recién ahí voy a cerrar acá, paso la hebrita y con una cadena justa. Hice mi segunda roseta. Y ahora sí dejo las 5 cadenas del arco. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando lo giro, me voy a encontrar con esta roseta, la segunda. Divino, divino, divino. Sé que lo van a amar. Y ahí voy. Con mi tercer rulito voy a estirar un poco la hebra. Puede ser una sola hebra, una hebra gordita, queda más linda, queda bonita si es gordita. Si es finito, bueno, van a tener que usar una aguja hiper finita. Y es repetir una y otra vez hasta terminar las rosetas que nos toquen en cada uno de estos arcos. Terminé, voy con mi manito lo ayudo y voy a enganchar este rulo. ¿Ven? Lo puedo hacer así. Tengo acá la lanita gorda y 2 hebras. Ahí está. Me lo llevo de una o lo paso, como les mencionaba recién, de a poco. Lo giro con mi mano, ayudo, voy por detrás, engancho y traigo de nuevo el rulito. Voy por detrás, engancho y saco el rulito hacia atrás. Ahí. Entonces, de atrás hacia adelante, busco el primer
rulo y busco el segundo. Ajusto, paso la hebra y cierro ahí con mi cadenita. Hice mi tercera rosa. Por eso les mencionaba, cuando hagan unas cuantas, esto se hace mucho más ágil. 3, 4, 5. Ahí está. Tengo las 3 rosetas. Miren qué divino que queda. Me gusta cómo queda el efecto con 2 hebras, pero con una sola hebra y gordita queda muy bien también. Me quedo a terminar la roseta que corresponde aquí y la de este otro arco, que aunque estamos cerca de la orilla, igual va una roseta. Así que me queda repetir este movimiento. Genial. Acá terminé la última roseta, la ajusté ahí con mi cadenita y ahora este arco eran 3 cadenas y una vareta de orillo, como cuando empezamos, la vareta de orillo y 3 cadenas. Acá lo hacemos al revés. Las 3 cadenitas, tomo la lazada y sobre el punto bajo voy a tejer una vareta, que es la vareta de orillo, la que enmarca este tejido. Genial. Cadenita, giro y me encuentro con esta maravilla. Miren, miren si no son divinas. Incluso hasta si quieren hacer una puntillita con esta rosetita, le hacen algún bordecito a este arco de cadenas y queda divino también. O nada, miren lo que es divino. Bueno, ¿cómo completamos esta hilera? Esta hilera es solo de arcos, como cuando se inicia. Entonces, sobre este punto bajo voy a tejer un punto bajo y ahora vienen los arcos de 5 cadenas. Voy a saltar la roseta y aquí en este arco, el que está entero, ahí recién voy a tejer mi punto bajo. ¿Ven? O sea, salto este, acá no lo tejo. Y otra vez, así toda la hilera. Salto la roseta y en el arco que sigue, cierro ahí con un punto bajo. Eso es todo, porque luego es repetir exactamente lo mismo que hicimos recién. Me quedo haciendo los arcos. Miren esta belleza, miren si no es una guarda divina para combinar con cualquier otro tejido. Vamos por una segunda hilera, pero es repetir, ¿eh? Hago la cadenita para girar y completo mi vareta de orillo. Las 3 cadenas de lo que sería medio arco, digamos, porque tengo que llegar hasta aquí para la roseta. Entonces, acá tejo el punto bajo y repetimos lo mismo. Es repetir y repetir. Una hilera va a ser de rosetas, la otra hilera va a ser solo de arcos. Entonces, lo que más tiempo nos va a llevar, que es tiempo y dulzura, porque hacer estas flores, por lo menos yo estoy súper, súper entusiasmada con este trabajo. Queda divino. Me encanta cómo queda esta trama, este punto, es precioso. Y hace mucho tiempo que le tenía muchísimas ganas de hacerlo. Había que encontrar el tiempo justo para hacerlos. Miren, ahí enganché todo, como les venía mostrando. Ahí ajusto, paso la hebrita y ajusto con la cadena. Y otra vez el arco de 5 cadenas. Así que esto es puro amor para hacer esta trama. Punto bajo, estiro, más o menos calculo. Les mencionaba, puede ser que no todas le queden iguales las rositas, porque yo lo he visto y lo he comprobado tejiendo, salvo que hagan, no sé, millones y millones hasta que, obviamente, como una fábrica, van a salir igual. Ven que yo me voy ayudando con la mano, no hago todo con el ganchito solo, porque, bueno, hay que ayudarse, para eso tenemos los deditos, que acá se me escapó una de las dedos. Ven, ayudo para enroscar este rulito, porque tiene que pasar 2 veces. Entonces yo me ayudo con la mano, ahí voy enganchando. Una vez que tengo los 2 rulitos, ahí ajusto, paso la hebrita y hago la cadenita de ajuste. 5 cadenas para mi arco. Y vuelvo a repetir.
vuelvo a estirar, ahí, calculo más o menos y otra vez lo vuelvo a girar 2 veces. Entonces, una vez que hagan unas cuantas, van a ver que no les va a resultar nada difícil. Simplemente es este trabajito de enroscar 2 veces sobre el punto bajo y entre medio de estos arcos de cadena. Una red vendría a ser divina porque estamos haciendo esta roseta, o por lo menos simula ser una rosetita, parece una rosita de esas rococó, ahí ajusto y recién ahí traigo la lazadita para ajustar ahí con una cadena. Sujeto este arco, ahí esta lanita se me enredó, ahí, y lo giro para mostrarles. Miren, miren esta belleza. Me falta terminar aquí, pero no me digan que esto es hermosísimo. A mí me encanta, súper, súper romántico, es divino. Todo lo que tenga florcitas, todo lo que simule una flor, a mí me vuelve loca de amor. Me encanta para hacer muchísimos proyectos. Miren con lana gruesita, qué bonita que queda. Esta es como más peludita y encima matizada. La verdad, precioso, precioso el punto. Me voy a quedar a terminar un par de hileras más, pero esto es todo. Recuerden que una hilera es de rosas, otra hilera es solo de arcos. Y queda un calado divino. Estas quedaron más pequeñas porque el hilado es más finito. Este, al ser un hilado más gordito, porque lo tejí doble y encima es una lana bastante como peludita, precioso, y este con un hilo finito. De cualquier manera, queda divina la trama. Espero que se animen, que lo tejan, hagan una muestra, una pequeña muestra. Sé que la van a amar, sé que lo van a usar en algún proyecto y seguramente algún trabajo más grande. En cualquier momento aparezco porque me encanta mucho, mucho esta trama. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias por seguirme, por el aguante que están siempre ahí. Y eso es fantástico porque sé que hacemos cosas hermosas con nuestras agujitas, con nuestras manos y por supuesto con mucho amor. Les dejo un besito. Chao. Gracias.